hablando desde el punto de vista mecánico. Y lo vamos a definir, acuérdense, la ventilación alveolar era cuando había intercambio. Aquí la vamos a definir de otra manera, que no es ventilación alveolar, que es ventilación, ¿ya? Y lo vamos a leer como el proceso por el cual se renueva cíclicamente el contenido aéreo alveolar, ¿ya? Entonces estamos hablando de meter y sacar el aire del pulmón, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay patologías que generan que esto se altere. O sea, por ejemplo, si yo llego, tengo el pulmón sanito, por lo tanto el intercambio está normal, pero si alguien me obstruye las vías aéreas, típico de las películas, me ahorcan o me ponen la mano en la boca y la nariz y me la tapan, yo aunque tenga el pulmón sano, me voy a morir de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque no me está llegando aire al pulmón. Entonces, en otras palabras, cuando a alguien lo estrangulan, no es que muera no es que muera en el fondo del estrangulamiento. Si muere del estrangulamiento, que tiene dos componentes, pero muere en gran medida de la insuficiencia respiratoria. La otra es estrangulamiento que te tape las dos arterias carótidas, que ahí es donde muere la insuficiencia vascular cerebral. Pero en el fondo tiene que ver, vamos a hablar de ventilación hoy día. Entonces tiene que ver con esto de renovar el aire alveolar para que se produzca el intercambio. O sea, hay que tener claro, como ustedes ya lo deben saber, esto es muy sencillo, de fisiología básica, hay un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio, ¿ya? Eso vamos a simplificarlo, el ciclo ventilatorio en inspiración y expiración, ¿ya? En realidad, supone que son, según autores, 3 tiempos y según otros son 4 tiempos, pero dejémoslo en 2 tiempos, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos que entre ese aire al alvéolo? ¿Cómo entonces generamos este producto de este flujo? Y aquí lo que tenemos es una actividad mecánica. ¿Qué actividad mecánica? El diafragma. ¿Qué actividad mecánica? Los músculos auxiliares inspiratorios. ¿Qué es lo que hacen estos músculos? Generan un cambio de volumen. Ese cambio de volumen genera un cambio de presiones. Y al generarse un cambio de presiones, permite que entre el oxígeno. ¿Cambio de presión entre quiénes? Entre el alvéolo, en realidad tenemos varias partes. Tenemos un primer cambio de presión entre la pared torácica y el pulmón, que genera una presión que se llama transpulmonar, y después tenemos el cambio de presión entre la presión alveolar y la presión atmosférica, de tal manera que se produzcan estos flujos, ¿ya? Entonces, eh, en el fondo aquí, si se dan cuenta, lo que genera es el cambio de volumen, que genera un cambio de presión, y esos cambios de presión se produce el flujo. Esta es la famosa formulita flujo, depende de esta presión partida por resistencia. Voy a colgar el tiro después porque es importante la resistencia. La resistencia hoy día casi no la vamos a tocar, pero sí es importante porque aquí nosotros sí vamos a tratar de medir resistencia, ¿ya? No vamos a tratar enfermedades, ¿ya? Sino que vamos a hablar de cómo nosotros determinamos la ventilación. Esto es un monito que es muy interesante y les voy a explicar por qué lo encuentro tan interesante. Yo me voy a dejar dirigidamente digamos, a lo que más importante clínicamente, ¿ya? Fíjense lo que estamos hablando. Aquí en la inspiración se produce cambio en el volumen. Nosotros aquí lo estamos midiendo con un espirómetro. Después lo voy a explicar un poco cómo funciona, pero en el fondo consiste en lo siguiente. Nosotros para medir los volúmenes ventilatorios ocupamos una máquina que se llama espirómetro. En realidad ahora se ocupa otra que se llama neurotacógrafo, pero lo voy a explicar. ¿En qué consiste un espirómetro? Consiste en un vaso, véanlo, con un vaso que está lleno de líquido, ¿ya? Y que sobre ese vaso hay otro vaso invertido que está lleno de aire. Entonces, cuando yo inspiro, este aire lo saco, y al sacar aire, esto tiende a bajar. Y al bajar, permite que se inscriba una curva. Si yo expiro, meto aire acá, al meter aire a este vaso invertido, este vaso se hace, entre comillas, más liviano, tiene mayor fuerza, y hace que se levante el vasito hacia arriba. Por lo tanto, yo puedo medir los volúmenes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que todo parte
con los cambios de volumen. Esos cambios de volumen van a quiere generar cambios de presión alveolar. Fíjense las presiones con las cuales uno ventila a nivel del alveolo. Porque uno, vuelvo a decirle, las presiones que se generan en la sangre son en milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo para las presiones habituales que ocupo en el sistema, son, ustedes lo saben, 120-80 milímetros de mercurio. Fíjense aquí las presiones. Las presiones preurales cambian entre 5 y menos 8. Y con eso basta. O sea, estamos hablando con 3 centímetros de agua. O sea, eso son equivalentes más o menos a 5 milímetros de mercurio. Y con eso basta para inspirar. Y las presiones alveolares para mover el flujo de aire bastan presiones alveolares tan bajas como 1 centímetro de agua. O sea, más o menos 1,3 milímetros de mercurio. Entonces, el sistema respiratorio, si bien mueve volúmenes grandes de aire, por ser aire, necesita presiones mucho más bajas que el corazón bombear sangre. Entonces, y eso, ¿por qué es importante? Porque si yo cambio la resistencia de forma significativa, voy a tener que generar mayor presión. Si yo cambio la resistencia, voy a mantener el flujo constante, voy a tener que generar mayores presiones y obviamente nuestros músculos van a tener que trabajar mucho más. Y resulta que nuestros músculos respiratorios no son capaces de generar presiones tan altas como lo hace el corazón. Entonces, esa es una consideración bien importante. Es muy raro que uno diga que hay fatiga cardíaca. Me refiero a que el corazón se canse como para no bombear. Pero sí hay fatiga de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios sí se cansan. ¿Ya? Sí dejan de funcionar en algún momento por cansancio. El corazón, en general, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen distintas cargas de trabajo y como son distintas cargas de trabajo, en el fondo tienen distinta tolerancia a la sobrecarga. ¿Ya? Bueno, esto no lo voy a explicar. Ya, sigamos entonces. Entonces, súper importante, inspiración y expiración. Ojo, la inspiración es la activa, la expiración es pasiva. ¿Cuándo se produce? Cuando yo dejo de tener la contracción de los músculos inspiratorios. Eso es lo fisiológico. Obviamente, todos sabemos que si yo hago un esfuerzo expiratorio, se transforma en activa, porque yo ocupo los músculos para expirar. O sea, hay músculos expiratorios, pero lo normal en condiciones fisiológicas es que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. ¿Ya? No se realiza por músculo, por trabajo muscular. ¿Ya? Para que esto funcione, desde el punto de vista, volvemos, de la ventilación y desde el punto de vista espirométrico, requerimos pulmón, el tórax y las vías aéreas. Son los principales componentes. ¿Por qué pongo ese comentario? Porque otros componentes de la ventilación tienen que ver con todo lo que son el centro respiratorio o el drive respiratorio, que es otra forma de decirlo, porque no existe un centro, son varios centros neurales. Por lo tanto, en el fondo se habla del drive respiratorio, también depende de las vías nerviosas de conducción, depende en el fondo de varios componentes. Pero aquí nos vamos a enfocar a lo fundamentalmente espirométrico, o sea, fundamentalmente del aparato respiratorio que tiene que ver con la ventilación alveolar, pulmón, tórax y vía aérea. Nos vamos a olvidar de lo neurológico, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a explicar después con un monito, pero quiero que lo entendamos. El pulmón es como un globito, y ese globito, saqué el video, lo habrá entendido y no debería haberlo sacado, pero después se lo muestro. El globito es un globito que si nosotros lo sacamos del tórax, se va a desinflar. ¿Ya? ¿Por qué se mantiene ligeramente inflado? Porque el tórax es rígido, por lo tanto lo tiende a mantener en el fondo con algún grado de distensión. ¿Ya? Entonces, tiene el pulmón dos mayores determinantes de esta retracción elástica, de esta cavidad, de esta propiedad del globito de desinflarse, del pulmón de desinflarse. Uno, el tejido conectivo pulmonar, que tiene fibra elástica, tiene fibra coláctica, pero tiene mucha fibra elástica. Por lo cual, si yo
inflo el globito. ¿Cómo lo inflo? Con presión positiva o con presión positiva, como inflar un globito normal, o tironeándola por fuera. En la otra forma, si yo distiendo por fuera el globito, yo sé que es difícil de como entenderlo porque en el fondo uno siempre los globitos que uno ve habitualmente no están dentro de otra cavidad, en el fondo, pero si yo lo tironeo por fuera, el globito se va a mantener también inflado, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el pulmón? Lo que va a hacer que ese globito se tienda a colapsar va a ser, entre comillas, la elasticidad de ese globito. Si ese globito, vamos a decir, la elasticidad es la propiedad de volver a una forma inicial. Eso es lo elástico. Mientras más elasticidad, más propensión va a a volver a su forma no distendida en el fondo. Entonces, ¿de qué depende? Depende del tejido conectivo, o sea, cuánto tejido conectivo, pero también de la tensión superficial dentro de los alvéolos. Acuérdense, dentro de los alvéolos hay humedad, entonces esa interfase líquida hace que también tiendan a cerrarse los alvéolos, ¿ya? Entonces, el pulmón se cierra, se tiende a colapsar por la retracción elástica, y esa retracción elástica está determinada por el tejido conectivo, sobre todo si fibra de elastina, y por la tensión superficial, ¿ya? Por lo tanto, volvemos, para contener aire en los pulmones requieren presión positiva en la vía aérea y alvéolos o presiones negativa en el tirón del pulmón. Esto lo vamos a ver la diapo que sigue, pero en el fondo para ir avanzando. Y la pared torácica, tórax, aquí imagínense el tórax sin el pulmón dentro, también es una estructura elástica que se mueve cuando nosotros inspiramos, cambia el volumen, pero que también tiene un determinado volumen en situación de reposo. El pulmón fuera del tórax en situación de reposo, cero volumen, tiende a cero volumen. El tórax, aunque esté en el fondo abierta sin el pulmón, va a tender a tener un volumen determinado, producto que tiene hueso, tiene cartílago, etcétera. Pero también es elástico, porque también se extiende. Entonces, sistema, vamos a tener nuestro pulmón que va a tender a colapsarse, va a tender a cerrarse. ¿Por qué? Por la fibra elástica y por la tensión superficial intraalveolar. Se va a tender a cerrar, cerrar. Por otro lado, nosotros vamos a tener nuestra cavidad torácica que tiene un volumen determinado porque tiene hueso, etcétera. Entonces vamos a tener una fuerza que tiende a colapsar, pulmón, y una fuerza que tiende a mantener el volumen que va a ser el tórax. Y en el medio, que está la pleura, ¿qué es lo que vamos a tener? Una presión negativa, porque tenemos esto que está, el pulmón que está tironeando va adentro, y tenemos el tórax que ofrece resistencia. Por lo tanto, en la pleura siempre va a haber una presión negativa. Y es un dato bien importante, porque en el fondo la tendencia va a ser a que entra aire a la pleura. O sea, si yo hago una punción y quiero sacar líquido de la pleura y hago un pinchazo y se me mete aire, el aire va a tender a entrar. O sea, la pleura va a succionar aire. ¿Y qué pasa si entra aire? Habitualmente aquí hay líquido, no hay aire, el aire es distensible, por lo tanto va a hacer que el pulmón se achique, que eso es un famoso neumotórax, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen cuál es el problema de tener aire en la pleura, que va el pulmón a colapsar por el régimen de presiones. Entonces, porque va a tender a entrar el aire porque siempre hay presión negativa. Y tenemos la presión que se llama presión transpulmonar, que en el fondo es entre la pleura, que es negativa, y la presión alveolar. Tenemos esa presión que es la presión a la cual está sometida el pulmón, ¿ya? Y eso hay que tenerlo acá. Mientras tengo el pulmón, presiones más altas, la presión transpulmonar va a ser más alta y obviamente va a distenderse el tórax, ¿ya? Entonces, todo esto después lo vamos a ver con otro monito. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que estamos hablando. ¿Cuándo se distiende el pulmón en el fondo? Cuando yo aumento la presión alveolar o cuando disminuyo la presión pleural. Bueno, entonces, es lógico, si yo coloco presión negativa, ¿ya?
va a tender a aumentar, a distendirse, y si tengo presión positiva a nivel pulmonar, va a tender a distenderse el pulmón. Y obviamente llevando también el pulmón, o sea, perdón, la pared torácica. ¿Ya? Si lo vemos nosotros desde el punto de vista contracción, nosotros contracción diafragmática genera una presión pleural más negativa. Al generar una presión pleural más negativa, genera en el fondo un aumento de la presión transpulmonar, y al aumentar la presión transpulmonar, obviamente se produce lo contrario cuando yo genero lo mismo cuando yo genero una presión alveolar más alta. El ventilador mecánico, cuando hablamos de ventilación mecánica, ¿qué es lo que hace? Nosotros le metemos presión alveolar positiva, por lo tanto, genera una presión transpulmonar positiva y hace que se distienda. Cuando nosotros tenemos una ventilación normal, fisiológica, nosotros lo que hacemos, bajamos la presión pleural de tal manera que la hacemos más negativa y eso hace que se produzca una presión transpulmonar más alta. ¿Por qué? Porque acuérdense que menos, menos da más, acuérdense. Si yo tengo, antes tenía -3 y ahora tengo -5, menos 5 da más. Entonces equivale a aumentar la presión transpulmonar. Eso para lo que le gusta la parte matemática. ¿Ya? Ahora, cuando cesa la contracción, porque hasta ahí yo estoy contrayendo, dejo de contraer. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando dejo de contraer? La presión pleural va a tenderse a hacerse por lo menos transitoriamente positiva. Entonces va a hacerse, en vez de ser menos 5 va a ser, pongámosle, 3 positivo. Y eso hace que la presión transpulmonar se haga negativa y se desinfle el pulmón. Y obviamente y se produce la expulsión del gas. ¿De acuerdo? Entonces, como sistema, ya estoy un poco, ya entrando al tema de la clase, un poquito más de la clase, nosotros vamos a tener una primera curva, está acá, que hace la curva del pulmón. Entonces, yo tengo el pulmón solo. Yo supongo que tiene un volumen cercano a cero, a presión cero. Aquí es lo que estamos hablando. Si yo no tengo ninguna presión, se va a desinflar. Y si yo tengo presiones negativas, como ya está desinflado, no va a cambiar el volumen. Este es volumen, esta es presión. Si yo lo contrario, comienzo a darle presión positiva, va a comenzar a aumentar el volumen. Y esto en el fondo va a ser la compliance del pulmón. ¿Dan cuenta? Yo aumento la presión, aumenta el volumen. ¿Ya? Esto estamos hablando del pulmón. ¿Ya? Solo. Si yo tengo la parrilla costal o el tórax solo, vamos a tener esta curva en azul. ¿Eso qué significa? Que yo a presión cero, o sea, no estoy dándole presión para ningún lado, voy a tener un volumen determinado. Ese volumen determinado, ¿por qué va a estar determinado? Por la estructura torácica, por las costillas, por, en el fondo, la pared torácica como tal. Si yo le doy presión positiva dentro del tórax, va a aumentar el volumen. ¿Hasta dónde? Hasta un poquitito nomás, porque tampoco puede aumentar en forma completa porque tiene rigidez, tiene costilla, por lo tanto sobre cierta distensión y no puedo aumentar. Y lo contrario, si yo le genero presión negativa, ya, va a comenzar a achicarse dentro de cierta cantidad de volumen, pero tampoco es completo. ¿Por qué? Porque tiene estructura huesa, volvemos. Entonces, no impide que crezca mucho, pero tampoco impide que se achique mucho. Entonces, esto sería en forma aislada el tórax, está aislado el pulmón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos el pulmón dentro del tórax? A presión cero, este va a ser el volumen del pulmón. ¿Por qué a presión cero? Porque el pulmón está tironeando, por lo tanto, achica un poco la cavidad torácica. ¿Hasta qué medida? Hasta esta medida, que sería la medida de reposo, presión cero.
la retracción elástica y la resistencia al pulmón. Si yo tengo un pulmón más rígido, puede cambiar esa posición y esa posición en vez de estar acá va a estar más abajo. Esto lo vamos a la diapositiva que sigue, pero el lo entiendo. Entonces, yo voy a tener distintas posibilidades. Este Doc punto, Rossi, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. ¿Le parece hacer clase 5 minutitos más y hacer el Sí, primer recreo? mira, deja Ya, la el siguiente recreo. diapo, termino esto y la siguiente y lo hacemos, ¿ya? Ningún Porque, problema. porque están, la siguiente tiene que ver con esto mismo, Está ¿ya? interconectada, no se preocupe. Sí, están muy interconectadas, están súper dependientemente conectadas, ya. Entonces, aquí tengo presión cero. ¿Eso qué significa? Que no estoy dando ninguna presión externa. Es el pulmón que está retrayendo la jaula torácica y obviamente eso hace que el pulmón tenga algún grado de distensión que está dado por el sistema. O sea, el sistema, voy a tener este punto de equilibrio en el cual el pulmón va a estar a un determinado tamaño y el tórax también a un determinado tamaño, producto de interacción de estas dos fuerzas, la fuerza de retracción del pulmón con la, entre comillas, resistencia que puede ofrecer la caja torácica. Ese punto es un punto, se llama capacidad, el punto de capacidad reserva funcional. Un punto, ¿ya? Yo sé que suena raro, pero en el fondo es el punto que representa la capacidad. Si nosotros medimos de aquí para abajo, nos va a dar una capacidad, lo vamos a ver después, pero se habla de ese punto de equilibrio, ¿ya? Ahora, si nosotros aumentamos la presión, se dan cuenta que va a llegar a un máximo. Entonces ustedes dirían, pero ¿cuáles son las principales causas de ese máximo? Ese máximo se llama capacidad pulmonar total, ¿ya? Y ese máximo tiene que ver con, en parte, la resistencia del pulmón a distenderse, porque se dan cuenta, el volumen torácico no cambia más, por lo tanto tiene que ver fundamentalmente con propiedades pulmonares. Y esa sería la capacidad pulmonar total. Y tenemos después que no se puede achicar más por la rigidez del tórax. ¿Se dan cuenta? No llega el pulmón a cero, sino que llega hasta acá, porque está el sistema en equilibrio. Todos los dos tienen los mismos volúmenes y estaría dado este volumen residual, que es el volumen mínimo que puede tener el pulmón. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver, estas, estos volúmenes se ven modificados en gran medida por la condición de esta curva del pulmón. Si el pulmón es más rígido o menos rígido, vamos a tener distintos comportamientos. ¿Ya? Y eso es lo que... Ahora, eso supone cuando estamos ocupando el pulmón sin ocupar músculos, entre comillas, de forma exagerada. Esta sería una ventilación normal hasta acá. Si nosotros le agregamos músculo inspiratorio, fíjense que no cambia mucho el volumen. Lo mismo si agregamos músculos expiratorios. El volumen es un poquitito, mm, modifica un poquitito nomás el sistema. No genera grandes cambios en el sistema. Ya, y voy a ir a lo que quería decir. Aquí, lamentablemente, he tratado de conseguirme una diapo que para ocupar la mismo orden, aquí está un poco al revés, pero es lo mismo. Pulmón, pared torácica. Este es el punto de capacidad CRF, capacidad de reserva funcional. Aquí, el mismo. FRC, que aquí está como CRF, es lo mismo. Están iguales, FRC. Ese es el punto. Pulmón que está tendiendo a desinflarse y la capacidad en pulmón que está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense lo que ocurre cuando tengo un pulmón fibrótico. Un pulmón fibrótico es un pulmón que tiene, en el fondo, como lo dice su nombre, mayor cantidad de fibra, lo cual hace que cambie sus propiedades mecánicas. Entonces, en el fondo, va a estar con una elasticidad aumentada, pero va a estar más rígido, pero va a tender a no generar grandes cambios. Entonces, miren lo que ocurre. Cambia la capacidad pulmonar total. ¿Se dan cuenta? Es un pulmón que va a generar un punto de equilibrio a una capacidad pulmonar total más baja. El punto de capacidad residual funcional también va a estar más bajo. ¿Se dan cuenta? Y va a tener también menos volumen residual.
Mire lo que pasa en lo contrario, un paciente que tiene una enfisema pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, ¿ya? O la EPOC, ¿ya? Fíjense lo que ocurre. Es un tejido mucho menos elástico. O sea, lo que trato de decir es que no tiende a volver a su posición anterior. Es más floppy, es un elástico vencido, para decirlo de otra manera. ¿Qué es lo que vamos a tener? De que vamos a tener volúmenes, capacidades pulmonares totales más altas, vamos a tener también un FRC más alto, a volúmenes más altos, y también vamos a tener un volumen residual más alto. Es lo mismo que está acá, pero está al revés, ¿ya? Pero en el fondo nos hace que se comporte distinto al pulmón del punto de vista ventilatorio, ¿ya? Y eso es lo que vamos a medir con la famosa espirometría. Lo que vamos a medir son volúmenes. Entonces, en el fondo, esto es lo que tratamos de ver. ¿Por qué no ocupamos la espirometría? Porque estamos ocupando lo que se expira. Hay cosas que no medimos. El volumen residual no se mide. Por lo tanto, no podemos medir tampoco la capacidad pulmonar total, pero podemos medir todo el resto, ¿ya? Entonces, recuérdense que uno es el pulmón, otro es la pared torácica y el otro es el sistema. Aquí yo sé que no está expresado el sistema, pero en el fondo tienen que hacerse la idea de cómo se modifica cuando nosotros modificamos estas curvas, ¿ya? Y ahí podemos hacer el acto. No sé si se quedó claro, si lo sabían, no lo sabían, lo entienden o no lo entienden. Si lo explico de nuevo, lo expliqué mal, todo lo que ustedes... Chicos, por favor, feedback al doc. O por Sí se último, entiende. ¿se entiende? Ya, si no me ¿Se dicen entiende? tenemos hambre, vamos a tomar desayuno, ¿no? Eso, vamos a tomar desayuno. Oiga, Seba Coca dice, ¿no le sube la glicemia con corticoides? Seba, es que son corticoides tópicos, Sí, pero no sistémicos. Entonces, sí, algo el corticoide siempre pasa a circulación, pero la gracia de la aplicación tópica es que el efecto es casi todo, y recalcando el casi, de manera local. sí, pero ¿Ya? muy bueno tu comentario, ¿eh? Lo encontré muy bueno. ¿Quién es el doctor Coca? Muy Sí, buen comentario, sí, porque son efectos adversos que pueden ocurrir. Por suerte, la absorción es muy baja, por lo tanto no pasa nada. Pero exactamente. tienes toda la razón, muy bueno el comentario. Ahora, las dosis antiinflamatorias igual, o sea, son gotitas, pero igual como es dosis antiinflamatoria, no es tan poco el corticoide, ¿cierto? No, localmente harto, Claro, pero por suerte no se hay que absorbe. tener una concentración, a eso ahí va yo, hay que tener una concentración local alta, pero en el global es poquito. Sí, Ya, pero eso, son las 10:30, las 10:50, ¿les parece? 20 minutitos de recreo, para que el doc se ya, nos hidrate, ya, 20 para minutos, que ya, prepare las cuerdas vocales y después nos tiramos hasta el final. ya, 20 ¿Ya? minutos.